Muy buenos días, licenciada Silvia. Soy Claudia Aguirre y nos reunimos esta mañana para poder conocerla un poquito más. Para todos es la licenciada Silvia Sánchez Flores, a quien le doy la bienvenida a esta entrevista por parte del Colegio de Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Claudia. Muchas gracias por su tiempo y esta oportunidad de entrevistarme. Muchas gracias. Fíjese que somos muchos los que participamos dentro del colegio y pues uno de los objetivos de esta entrevista es que nos conozcamos un poquito más y veamos un poquito más acerca de lo que hacemos para que podamos tener una vista más global de quiénes somos, qué hacemos y cómo podemos aportar más dentro de este oficio que es promover la cultura de los derechos humanos. Entonces, si nos puede platicar un poquito acerca de cuál es su trayectoria, qué se dedica, en dónde labora, para que todos podamos conocer. Claro. Bueno, de cumplir recientemente, el 1 de febrero, 24 años como asesora jurídica federal, perteneciente al Instituto Federal de Defensoría Pública en la Delegación Nuevo León. Durante estos años, nuestra tarea principal es precisamente también proteger los derechos humanos, especialmente de grupos vulnerables. Nosotros representamos a niños en los diferentes juicios de amparo, representamos a niños, niñas y adolescentes. También promovemos juicios por derecho a la salud para que personas a las cuales se les está negando ese derecho a la salud por no pertenecer a un instituto de seguridad social puedan tener acceso a los tratamientos y a los tratamientos médicos y a los medicamentos que regularmente pues es ante el hospital universitario y en conjunto con la Secretaría de Salud. Si muchos recuerdan, estaba el Seguro Popular. Se quita ese seguro popular, entonces todas esas personas que no tienen seguridad social, pues se encuentran en estado de indefensión. Y bueno, es una de nuestras tareas también. Actualmente estamos apoyando también a migrantes, promovemos un amparo. Aquí sucede una situación muy especial cuando nosotros acudimos a estación migratoria porque presentamos el amparo inmediatamente que se nos informa que están detenidas en estación migratoria estos migrantes. Pues cuando nosotros acudimos, aun cuando sea inmediatamente, bueno, estos migrantes o ya fueron liberados porque transcurrieron 36 horas o los trasladan a otra estación en Villahermosa. Es otro de los grupos que también atendemos. Hay un compañero, ese no me toca a mí propiamente, pero sí he atendido también a personas con discapacidad. También se les atiende, aun cuando no se ha terminado su estado de incapacidad, si presenta alguna situación que pudiera darse como una persona o entenderse como persona con discapacidad, también lo hacemos. Igualmente apoyamos a la comunidad LGBT, el LGBTQ y más, está un poquito larguito, ¿verdad? Sí. Pero también los atendemos en cuanto al cambio de identidad. Todavía no hemos atendido en cuanto a cambio propiamente ya una operación, ¿verdad? Que pudiera darse a estas personas, pero sí los atendemos en cuanto a su identidad. Actualmente yo tengo una persona a la que estoy apoyándole para que le den su título universitario ya con su nuevo nombre, el que ella ha elegido como mujer trans. Y bueno, es principalmente mi actividad, la actividad que he desarrollado durante estos 24 años. Igualmente, pues atendemos también a todos aquellos que en relación con pensiones del ISSSTE y del ISFAM, también es uno de nuestra labor, porque en ocasiones cuando rebasan los 10 salarios mínimos y fallece el cónyuge, pues el ISSSTE les niega la pensión, entonces tenemos que tramitarles ese juicio, no obstante que hay jurisprudencia en la cual tienen derecho a la pensión de viudez. El ISSSTE les niega ese derecho y también los estamos tramitando. Es principalmente, esa es mi labor, pero está enfocada a proteger los derechos humanos de personas vulnerables. Muy integral y muy completa la labor que desarrolla, licenciada. Pues qué gusto.
Platíquenos un poquito acerca de los principios que la llevan a trabajar estos valores y estos derechos humanos en su día a día. Principalmente los valores que pues nos rigen desde luego, ¿verdad? Como servicio público, pues es el profesionalismo principalmente. Cada año nosotros nos evalúan para determinar si estamos realizando bien nuestro trabajo y de esa manera podernos seguir dando la plaza. Cada año, año y medio, a veces se pasa un poquito, en ocasiones me tocó que fue hasta los 2 años, pero son evaluaciones que nos realizan periódicamente para determinar que sí somos aptos para ocupar ese cargo. Y bueno, en este sentido yo quiero aclarar que yo obtuve mi plaza por un examen de oposición. Ese examen de oposición ya actualmente, bueno, desde el 2012 ya no se estuvo aplicando y se entró al instituto de otra manera. Yo sí entré por examen de oposición. Es decir, nos concurrían bueno, se emitía una convocatoria, participábamos de toda la República y yo, pues yo obtuve mi plaza de esa manera, siendo, bueno, no litigante, estaba recién había sido secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Toluca. Sale la convocatoria, yo me inscribo, era cuando los concursos eran abiertos. Ese es el principal principio, pues es el profesionalismo, en el cual la honestidad, desde luego, también. Tenemos otros principios que son bueno, es la honestidad. Tenemos que proteger la igualdad, desde luego, la igualdad y no discriminación es uno de los principios que nos enfoca más en nuestro trabajo. Y pero le digo, la honestidad y el profesionalismo son principalmente los valores que nos enfocan o nos dirigen a proteger los derechos humanos. Muy bien. Oiga, licenciada, platíquenos, por favor, algún caso que haya marcado su trayectoria, que le haya resonado y que nos quiera compartir. Bueno, hay un caso que la verdad sí me costó mucho trabajo, porque hubo una serie de situaciones que se suscitaron y que a esa persona le, pues, le embargaron primero y luego le despojaron de su inmueble, un inmueble del Infonavit. Eso fue en contubernio entre el municipio de Escobedo y el Infonavit, y solamente fue por 600 pesos, por no haber pagado su predial. Eso fue lo que se dio. Tardé casi una década en conseguir que se le escriturara, porque sí se dieron una serie de situaciones. Primero, que la jueza, en su momento, que ahora es magistrada, la jueza negó la suspensión. Yo tuve que irme a revisión y cuando estaba en ese inter de la revisión, la cual gané, el Infonavit vende la casa a una tercera persona. Posteriormente ganó el amparo, desde luego se gana el amparo para esta persona, pero como ya no había casa, pues se fue en cumplimiento sustituto a la corte. En todo, o sea, toda una trayectoria fue ese caso. Posteriormente, no me avisa que firma un convenio con el Infonavit en el cual se le entrega una casa, se ratifica era una casa de 2 plantas, una casa mucho mejor que la que tenía, pero no me avisa, se fue em, bueno, a ratificar ante el juez, en presencia del propio juez, y no obstante ello, la vendió el Infonavit nuevamente a otra tercera persona, la deja sin casa nuevamente. Posteriormente ya ahí hicimos un recorrido, yo insistía en el cumplimiento, insistía en que incluso que se sancionara ya directamente al delegado del Infonavit, porque no, o sea, eran situaciones, conductas que habían transgredido ya incluso, le digo, pues la legalidad del asunto. Posteriormente ya hicimos un recorrido en todo el municipio de Escobedo hasta que consigue una nueva casa. En ese inter, bueno, yo le conseguí también que el municipio le pagara muebles, que le pagara también los herrajes, los protectores que tenía en la casa.
Le entregan su nueva casa, le conseguí que le dieran un permiso para vender gorditas, porque bueno, gracias a Dios le tocó frente a un mercado. Entonces eso pues le iba a ayudar económicamente. Después tardamos también en la escrituración, pero bueno, al final de cuentas ya él tenía su casa desde el 2016, nada más que sí hubo una serie de situaciones en las que pues tuvimos que cambiar incluso como de 4 notarios porque no iban bien la escritura y ya al final, bueno, ya el año pasado se le entregó ya al fin de su escritura. Es un asunto un poquito complicado, ese fue Apenas uno. el año pasado. Apenas el año pasado se le entregó su escritura porque había una situación como de bloqueo por parte del Infonavit, pero bueno, ya ya goza, ahora sí ya tiene su escritura ya a su nombre. ¡Qué barbaridad! Hombre, pues esta persona debe de estar muy agradecida de todo el apoyo que se le brindó. Sí, claro, fue un asunto un poquito complicado. Otro fue del agua. Esta persona se divide el terreno en dos mitades, una para el hermano, otra para él. La infraestructura del agua queda del lado del hermano. Él promueve incluso ante el Tribunal de Justicia de Nuevo León. No procedía nada. Yo le promoví un amparo por el derecho al agua. Me lo sobreseyeron. Bueno, por derecho de petición y derecho al agua me sobreseyeron, me tuve que ir a revisión, lo regresan y le dicen, no, tienes que también proteger su derecho al agua. Durante muchos años estuvieron llevándole el agua con una pipa a su casa, pero no le ponían en la infraestructura porque costaba 314,000 pesos. Yo creo que ninguno de nosotros podríamos tener 314,000 pesos para pagar una infraestructura Claro. para tener agua. Al final, el juez se aburre de estar mandando la pipa, de que cada vez yo le decía, oye, pues no han enviado la pipa, por favor, pues, bueno, no por favor, ¿verdad? Es su derecho humano al agua. Ya no bueno, me dice que está cumplida la sentencia. Le digo, a ver, momento, ¿cómo va a estar cumplida la sentencia si tú ya no le vas a mandar la pipa? Ya no va a tener agua. Entonces se va a revisión, perdón, a inconformidad, es un recurso de inconformidad, me voy al recurso de inconformidad, hago valer que se trata de un adulto mayor, efectivamente era un adulto mayor ya, cuando llegó conmigo no era adulto mayor, le faltaba un año, cuando ya estamos en el asunto ya es adulto mayor. El colegiado, el tercer colegiado, que era, por lo menos cuando estaban los magistrados anteriormente, era muy garantista. Entonces le ordena directamente bueno, le ordena al juez que a su vez le ordene a Agua y Drenaje que le coloque la infraestructura frente a su domicilio y bueno, logramos que ya tuviera ese de que se cumpliera con su derecho al agua. Han sido pues asuntos complicados o que se han complicado durante el camino, pero que al final de cuentas se ha logrado el objetivo. Fíjese, nos está comentando que hay un grado muy complejo de poder brindar o de ser capaces de dar o de proporcionar derechos humanos cabalmente a toda la sociedad. Hay ciertos obstáculos. ¿De qué manera podríamos permear esta cultura de los derechos humanos en nuestra sociedad? Ya no digo en el mundo, pero al menos en nuestro entorno. Bueno, principalmente que las personas sepan que tienen derecho a gozar, a disfrutar de esos derechos humanos y que el Estado mexicano tiene la obligación de protegerlos y garantizarlos. Eso es muy importante. De hecho, la sentencia de Radilla Pacheco perdón, se obligó al Estado, se condenó al Estado mexicano precisamente a capacitar a toda la sociedad en derechos humanos. A partir de esa sentencia que fue paradigmática y que cambió, pues fueron las reformas a la Constitución en 2011, pues han pues, obligado a las instituciones como la Suprema Corte, como la Escuela Judicial de Capacitación Federal,
la Escuela Federal, perdón, de Capacitación Judicial, es que le cambiaron el nombre. Yo me la sabía como Instituto de la Judicatura Federal, estaba más fácil, pero luego le cambiaron a Escuela Federal de Capacitación Judicial. Pues los han obligado a estar constantemente dando cursos precisamente sobre derechos humanos. Y es importante que lleguen hasta la sociedad, que toda la sociedad pueda conocerlos. Es más, pudiera darse que desde la edad escolar, desde primaria, los niños conocieran esos o conozcan esos derechos humanos. Y de hecho, los derechos del niño sí se les están ya enseñando para que ellos también, le digo porque he citado a algunos jóvenes que los propios padres me han dicho que los entreviste, los que yo represento, y me han dicho así claramente. Un joven tenía 13 años, me dijo, es que yo tengo derecho a decidir si quiero convivir con mi papá o no quiero. Entonces, ya la niñez, la adolescencia, también está conociendo que sus derechos, de manera que eso es muy, muy importante porque van a poder defenderlos. Nosotros como institución estamos abiertos a que cualquier persona que tenga alguna consulta incluso, ¿verdad? No necesariamente que diga me asiste un derecho, sino que tenga una consulta para saber si tiene algún derecho, pueda acudir con nosotros y es una de las tareas importantes que nosotros tenemos. Y bueno, como colegio, yo creo que podríamos hacer también muchas pláticas que lleguen también a la sociedad misma. Ya la licenciada Sandra Luz Castillo, que es la que preside nuestro colegio de promotores protectores de derechos humanos, ya ella también ha realizado algunas actividades en las que, bueno, desgraciadamente no he podido acompañarlos, pero sí pudiera yo también sumarme en algunas colonias, poder llevar estas pláticas, este conocimiento de que tienen derecho bueno, que tiene obligación el Estado, que conozcan, que sepan que el Estado es el que debe de proteger sus derechos humanos. Bien. Y platíquenos un poquito, licenciada, ¿cómo es que se integra a este colegio de promotores de los derechos humanos? ¿Cómo es que inicia este recorrido por hacerlo un poquito más amplio, su expertise y su capacidad de apoyar a los demás? Claro, precisamente en un curso de la Suprema Corte nos reunimos varios compañeros que ahora estamos dentro del colegio. Nos reunimos, la licenciada Sandra Luz hizo gestiones para que pudiéramos acudir a la Ciudad de México, conocer la Suprema Corte, y de ahí ya surge esta idea de parte de ella y de otros compañeros de formar este colegio. Pero realmente nos conocimos en ese curso de Derechos Humanos, diplomado de Derechos Humanos, que año por año da la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y cuáles Aquí cree usted que son los principales retos que enfrenta el colegio en la actualidad? eh, el principal reto es que nos conozcan, que sepan que podemos apoyarlos, que podemos ayudarles a que el Estado les proteja sus derechos, les garantice, que son obligaciones que le reitero, son propias del Estado, ¿verdad? Del Estado mexicano. No podemos hablar de una institución, es del Estado mexicano en su conjunto. Ah, Y yo creo que el reto principal es darnos a conocer, que sepan que estamos personas preparadas dentro del colegio, que podemos apoyarles. la Yo licenciada, perdóneme, disculpe. Perdón. Recientemente yo acudí a un curso en Europa, se llama Circuito Europeo, ya tengo certificación internacional como abogada internacional. Estuvimos en varias sedes, estuvimos en Ginebra en la ONU, estuvimos en la Corte Internacional, Penal Internacional, en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, estuvimos en el Tribunal Europeo, que, wow, mis respetos, ¿verdad? Sobre todo el Parlamento Europeo. También estuvimos ahí en Estrasburgo, Francia. Y bueno, fue una experiencia bastante interesante y a mí me da pues más herramientas para poder defender los derechos a nivel internacional, sobre todo porque estamos hablando del sistema universal.
Menciona que ha estado en varios eventos internacionales. Platíquenos qué están Sí. haciendo en este mismo campo en otros países. Bueno, lo que pasa es que nosotros acudimos propiamente a las sedes, ¿verdad? Ajá. A las sedes. Hay una situación muy importante, por ejemplo, en el Tribunal Europeo, que nos diferencia del sistema interamericano. En el Tribunal Europeo, los ciudadanos o las personas que se encuentren dentro de territorio que pertenezca a la Unión Europea, recordemos que en Reino Unido, bueno, ya se retiró, pero los que estén dentro del territorio de la Unión Europea pueden acudir al Tribunal Europeo directamente, a diferencia del Tribunal del sistema interamericano, en el cual nosotros debemos acudir primero cuando ya agotamos todos los medios de defensa. Por eso es importante que la sociedad conozca esos derechos que le han sido vulnerados y que sepa que debe agotarlos primero a nivel interno. Una vez que se agotan, ya acudes a nivel interamericano, en el caso del sistema interamericano, pero aquí sí hay que acudir a la Comisión Interamericana primero, que es como un filtro para ver si nuestros derechos verdaderamente han sido violentados, y posteriormente, si la comisión considera, una vez que ha escuchado al Estado que ha vulnerado esos derechos, pues lo pasa a la Corte Interamericana. Por eso es la tardanza en el sistema interamericano, a diferencia del sistema europeo, que es mucho más rápido, porque si no logras acreditar esa o no hubo esa vulneración a tus derechos, bueno, simplemente te desechan, ¿verdad? Pero si no, sí es mucho más rápido ahí la protección a los derechos a nivel europeo, digamos en el sistema europeo, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que primeramente las personas es un reto que tenemos como colegio, darles a conocer que tienen esos derechos, que pueden reclamar esos derechos que le han sido vulnerados primero en, en sede interna, le llamamos, ¿verdad? En sede interna, aquí en México, debe agotarlos, y posteriormente que tiene un plazo para poder acudir al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana. Es decir, que también a nivel internacional pueden protegérseles sus derechos, no solo si el Estado mexicano, no obstante que ha violentado alguna institución sus derechos, puede hacerlos valer a nivel internacional. Entonces, es un reto primero que nos conozcan como colegio, que podemos ayudarles a que se proteja bueno, proporcionarles ese apoyo para la protección de sus derechos, y que pueden reclamarlos incluso a nivel internacional. Claro. Al final del día, todo empieza por la educación, ¿verdad? Sí, sí. Educarnos, saber, conocer, para poder ejercer. Platíquenos, Así. ya en su perspectiva, ¿cuáles son los retos que hoy como en nuestro país tenemos más vulnerables? Bueno, no los retos, ¿cuáles son las situaciones más vulnerables en caso de derechos humanos que estamos viviendo hoy día? Hoy día yo siento que es el derecho a la salud. El derecho a la salud es el más El vulnerable. derecho a la salud es el más vulnerable. No hay medicamentos, no hay médicos incluso. No hay médicos. Una compañera llevó un asunto de una persona con insuficiencia renal y necesitaba pues tratamiento. No había nefrólogos, no hay nefrólogos, por ejemplo, en el Seguro Social. Entonces se requiere eh, crear políticas públicas. Yo creo que por el Estado, el colegio podemos hacer, trabajar políticas públicas. Y una de ellas sería, bueno, el reto, uno de los retos es desde luego el derecho a la salud, pero también la seguridad. La seguridad es otro, la seguridad ciudadana. Entonces podemos hacer políticas públicas que podemos presentarles a los gobiernos y que pudieran ayudar pues en estos retos, ¿verdad? Como colegio yo creo que podemos hacer. Terminé el año pasado, aunque apenas me enviaron mi Cardex, terminé la maestría en litigio estratégico internacional. Y una de las materias precisamente fue políticas públicas, y yo hice una política pública, un proyecto de política pública para el Estado de Nuevo León en materia de seguridad ciudadana. Y yo creo que eso también podría ser algo interesante que podríamos desarrollar dentro del colegio.
Claro. ¿Qué valores considera fundamentales para una sociedad justa y equitativa? El respeto a la igualdad y discriminación y no discriminación, principalmente, No principalmente. discriminación en temas todos, ¿verdad? Pero la En todos los temas. salud, pero el trabajo, pero la seguridad. Exacto, Unos la tienen, pero otros no. Entonces, exacto, sí. Sí, sí, yo creo que ese es el mayor reto, o sea, que se respete y se garantice, se respete, garantice y proteja el derecho a la igualdad y no discriminación. fíjese que como le compartía al inicio, yo soy comunicóloga, soy coach ejecutivo Sí, y pertenezco también al colegio. La licenciada Sandra trae ahí la visión de hacer interdisciplinario la comunidad del colegio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cree usted que las diferentes disciplinas se pueden integrar para promover mejor los valores y los derechos humanos? bueno, ahorita que toca este tema, justamente es lo que platicábamos en los cursos. Estuve también en Costa Rica, visitando la Corte Interamericana, en Washington visitando también la Comisión Interamericana. Y nos acompañaba ahí, bueno, mi esposo, que no pertenece al instituto, ¿verdad? Él es ingeniero, pero también también fue al curso de Derechos Humanos. Fue un sacerdote también. Entonces, uno de los compañeros comenta, es que no son abogados. ¿Por qué? Porque su forma de expresarse es diferente, pero muy valorada también. Entonces, el coordinador, que es el director del instituto donde estudié la maestría, me comenta, es que los derechos humanos los puede defender cualquier persona. Cualquiera puede ser defensor de derechos humanos dentro de su campo que conoce, ¿verdad? De su campo de acción, de preparación, ¿verdad? Pero sí puede defender. Entonces, yo creo que este tema de hacerlo interdisciplinario, perdón, me parece muy, muy interesante, porque cada profesión tiene una formación diferente, un punto de vista diferente, que se complementa con todas y cada una de las profesiones. Claro. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante. Así es, la visión se podría generar un poquito más global y a lo mejor algunos tienen expertise en la defensa, pero otros tienen el expertise en la promoción y otros tienen la expertise en el trabajo activo. No sé, creo que podría integrarse muy, muy, muy proactivamente todas las disciplinas en función de ayudar más a la sociedad. Nos Sí, termina exacto. el tiempo y yo quisiera que no nos fuéramos sin que nos dijera algún consejo que quisiera dar al equipo de miembros del Colegio Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos y a la sociedad, a los jóvenes sobre todo. Bueno, yo quisiera comentarles que, eh, que estén atentos toda la juventud, la niñez, a conocer sus derechos, que conozcan sus derechos, que el instituto tenga un compromiso de llegar a toda la sociedad para que ellos puedan conocer a plenitud qué derechos tienen, cómo pueden hacerlos valer, qué medios de defensa tienen. Y bueno, su participación como comunicóloga usted es muy, muy importante porque de esa manera podemos llegar mejor hacia a la sociedad. Pues muchísimas gracias, licenciada. Ha sido un placer y pues qué gusto coincidir en este espacio tan loable, tan lleno de energía positiva en miras de tener una mejor sociedad. Claro, claro, tener una mejor sociedad y bueno, pues que sepa el Estado que la sociedad está preparada para defender sus derechos. Pues muchísimas gracias, encantada de conocerla y a todos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciada. Un Igualmente. gusto.